justicia de la nación. Hay un elemento que me parece importante que creo que tenemos que dejar claro, que yo tengo que dejar claro. Hemos planteado que en México tenemos un modelo mixto de control constitucional. Voy a presentar en nueva cuenta la lámina. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Tenemos un modelo mixto y creo que es importante que nos demos cuenta de algo. La existencia de un modelo, el que México tenga un modelo mixto, mejor dicho, el que tengamos un modelo mixto de control constitucional, no es algo negativo, porque puede ser que alguien se haya quedado con la impresión de nuestra sesión de ayer o en algún momento que se haya tocado estos temas, que consideren que el modelo mexicano es anómalo o equivocado, porque deberíamos tener un modelo puro, o ser el modelo americano o ser el modelo europeo. Pero la realidad es que no es así. No hay un modelo que per se o por sí mismo sea superior o mejor que otro. Los modelos de control constitucional dependen de lo que se entienda que es la Constitución, o mejor diría yo, ¿para qué sirve la Constitución? Hoy en la mañana estaba leyendo un libro, creo que lo tengo aquí a la mano. Oh, no, lo moví. Es el último libro de Mark Tushent, el de Four Branch. Y no sé si les ha pasado, yo ya me acostumbré a ese tipo de fenómenos psicoanalíticos que me pasan. Que estás leyendo algo y de repente al estarlo leyendo, tu mente lo empieza a interrelacionar con otras cosas, ¿no? Y de repente tienes como una anagnólisis, una especie de toma de conciencia. A mí me pasó una vez, se los platico, bajando las escaleras de una casa, justo en el descansillo de la mitad, tuve una anagnólisis de que el toreo está mal, porque está mal hacer sufrir a un animal por el simple hecho del placer del público. Pero yo no estaba pensando en ese momento en el toreo, yo estaba bajando una escalera. Pues hoy en la mañana estaba leyendo a Mark Tushent, que hablaba de órganos autónomos y demás, y me quedé pensando como que me vino a la mente que la función primordial ¿cuál es la función primordial de la judicatura constitucional? Y tradicionalmente, más en el modelo ferrayoliano, yo no me asumo ferrayoliano, es más, yo no soy ferrayoliano, lo cual no sé si sea un defecto o una virtud. Para el ferrayolianismo, para el garantismo, la función primordial, y tal vez también para el principalismo, la función primordial de la judicatura constitucional es la protección de los derechos fundamentales. Y yo creo que la función primordial de la judicatura constitucional es más bien la protección de los principios constitucionales, entre los cuales están los derechos humanos, pero que no se agotan en los derechos humanos. Hay otros más. Y lo que quiero decir es que esa creencia acerca de lo que es la Constitución, para qué sirve la Constitución y la función de la judicatura, es lo que establece el modelo de justicia constitucional. El ejemplo clásico es aquel enfrentamiento. Estaba viendo a ver si tenía aquí su libro a la mano, pero siempre se me mueve. Bueno, espero que no se mueva solo. El enfrentamiento entre Carl Schmitt y Hans Kelsen, ¿no? Y ya ven que he tratado de dar una clase como kelseniana. Para Schmitt, ese jurista nazi, la Constitución era es un documento eminentemente político. Y de hecho, la Constitución para Schmitt, la Constitución real, no era el documento, sino eran los principios o valores que constituían la esencia de un pueblo. En el caso schmittiano, desde luego, pues del pueblo alemán. Y antes de que alguien de aquí me diga, oiga, pero pues eso está muy lejos del caso mexicano, les voy a demostrar que no, porque, como varios de ustedes recordarán, y este libro es la prueba, está muy manoseado, pero pues es que sí está muy usado, son los estudios constitucionales de don Jorge Carpizo, ¿no? Don Jorge Carpizo trae a México la idea de las decisiones fundamentales e incluso establece para el caso mexicano cuáles son las decisiones fundamentales.
Déjenme leerlo. Está aquí rápido, ahorita lo encontramos. Pero es que creo que lo va a decir mucho mejor don Jorge de lo que yo podría decir. Aquí está, es la página 298 de esta edición. Siempre hay que regresar a los clásicos, ¿no? Aquí está. Dice don Jorge Carpizo, y esto es schmittiano. En las constituciones existen ciertos principios o decisiones que son la estructura, la base y el contenido principal de la organización política, y sobre ellas descansan todas las demás normas del orden jurídico. Las decisiones fundamentales de un orden jurídico son los principios rectores de ese orden. Es como una especie de supraconstitucionalidad. Son la esencia misma de ese derecho. Las decisiones fundamentales no son universales, sino que están determinadas por la historia y la realidad sociopolítica, dice don Jorge, de cada comunidad. Las decisiones fundamentales son parte de la historia del hombre, de la persona, diríamos, y de su anhelo de libertad. Casi todas las constituciones contienen 4 decisiones fundamentales, que son la soberanía, la Declaración de Derechos Humanos, la división de poderes y el sistema representativo. Pero decíamos, está en la historia y en las necesidades de cada país que existan o no otras decisiones fundamentales. Por ejemplo, la Constitución Mexicana de 1917, además de las 4 decisiones apuntadas, contiene otras 3: el régimen federal, el control de constitucionalidad de las leyes y actos, y la supremacía del Estado sobre las iglesias. Yo no es que corrija a don Jorge, sino que este es un texto de los 80s, pero yo en lo personal, y tómenlo por favor como una afirmación única y exclusivamente personal, de la que yo soy la única persona responsable, yo sumaría 2 decisiones fundamentales más. Una, la naturaleza pluricultural del Estado mexicano, lo cual implica aceptar todos los principios, los mandatos constitucionales respecto a los pueblos y comunidades indígenas, pero también respecto, por ejemplo, de esa pluriculturalidad que se manifiesta fuera de los pueblos y comunidades indígenas, como es, por ejemplo, con la comunidad LGBTIQ. Y la otra decisión fundamental que creo que tenemos que asumir es el mandato de paridad respecto a la composición de los órganos de gobierno. Me parece a mí, muy respetuosamente, que son 2 elementos que tendríamos que sumar a los que puso don Jorge. Pero es que cuando don Jorge le escribió esto que acabo de leerles, pues estos 2 elementos que acabo de introducir a la discusión no estaban. En esta visión política, ¿quién debe ser el guardián de la Constitución? Y entonces, don Carl Schmitt, bueno, quitémosle el don, porque además no era buen bicho, y ahorita les voy a decir por qué. Don Carl Schmitt no considera entonces que el guardián de la Constitución debe ser un órgano de naturaleza política, porque son decisiones políticas que incluso están antes de la Constitución, entendiendo la Constitución solamente como un texto. Por eso Schmitt habla de la Constitución real. La Constitución real son las decisiones fundamentales, y otra es la Constitución material, que es el papelito, el libro, pues, donde está la Constitución. Perdón, es que me están apareciendo aquí unos mensajes de una aplicación que se llama Telegram. Me aparecen más mensajes. Ahora bien, para Kelsen, la Constitución es un documento, es una decisión jurídica que puede o no encontrarse en un solo documento. Y al ser una decisión jurídica, entonces su guardián debe de ser necesariamente un órgano de naturaleza jurídica jurisdiccional, porque son los tribunales los órganos creados ex profeso para la resolución de conflictos jurídicos. Diríamos, utilizando la brillante terminología de Francesco Carneluti, diríamos que litigios propiamente dichos, ¿no? Ahora bien, ¿por qué he dicho yo que don Schmitt era un mal bicho? Ustedes saben de esta polémica que aquí he tratado de revivir un poquito, la polémica Kelsen-Schmitt o Schmitt-Kelsen, y en medio de esa polémica, Schmitt, que estaba buscando ser profesor, digamos, fijo ya en una universidad, le pide a Kelsen que le escriba una carta de recomendación, y Kelsen ya era Kelsen. O sea, Kelsen ya era esa figura importantísima del derecho. Y Kelsen, con mucho gusto, a pesar de tener ideas contrarias, pues le extiende la carta de recomendación, porque
puedes no compartir las ideas de otro genio, pero eso no quita que no puedas apreciar su genialidad. Pero después, cuando los nazis persiguen a Kelsen, en una época en la que recordemos, Schmidt era el presidente de los abogados nazis, Schmidt no le tira paro, Schmidt no le hizo paro. Pudiéndole hacer paro, no le hace paro. Por eso digo, perdón, Schmidt era un mal bicho. O sea, cuando alguien te ayuda y después tú puedes ayudarle y no lo haces, pues eso no habla muy bien de ti. Eso le quita algo a la doctrina de Schmidt. No, pero miren, Schmidt es un autor al que siempre nos tenemos que acercar con mucho cuidado, porque no debemos olvidar que es un teórico del nazismo. Y no debemos olvidar, por ejemplo, su noción de pueblo. Su noción de pueblo nos es repugnante, y me hago cargo de la palabra, nos es repugnante el día de hoy. O sea, el pueblo como una identidad de raza es la negación de la pluriculturalidad. Pero la realidad es que, bueno, pues, por ejemplo, estas ideas de las decisiones fundamentales, ya purgadas de su trasfondo o de su utilización por los nazis, pues nos han llegado a México y nos resulta una figura bastante útil. Y por eso yo creo en cierta medida que la judicatura constitucional es eso, es una guardiana de las decisiones fundamentales, entre las cuales están los derechos humanos, pero que no solo son los derechos humanos. Y conste que se los digo yo, que soy profesor de derechos humanos en la Universidad Iberoamericana, pero no todo el derecho es derechos humanos. Y por eso yo no me identifico como un ferrayoliano. Si tuviera que identificarme en ese sentido, yo, en cuestiones de derecho, yo me considero ni siquiera kelseniano, sino hartiano. Y en cuestiones de democracia, realmente yo me considero un seguidor o un fiel lector de Roberto Gargarella. Pero bueno, lo comento porque tiene que ver justamente con esto. Entonces, ese diseño constitucional de la función de la judicatura y del control constitucional es una decisión política. Es una decisión política. O sea, ¿quién va a ser el encargado de la Constitución? Es una decisión política. ¿Qué facultades va a tener y cómo va a desempeñar sus funciones? Es una decisión política. ¿Por qué es una decisión política? Porque, a ver, yo les preguntaría, ¿quién hace las leyes? Un órgano político, ¿no? Porque hasta donde yo me quedé, las cámaras en México, como en todos los países, son órganos de naturaleza política. Es un poco recordar a Karol Ivecrona, ¿no? O sea, esto del realismo escandinavo, ¿no? El día de hoy es una iniciativa y es una cuestión política, pero mañana se aprueba y se convierte en derecho, ¿no? El día de hoy nos la explican los politólogos o las politólogas y mañana, aún con el mismo contenido, ya la explican los juristas, ¿no? Por eso podemos entender, por ejemplo, lo que se anunciaba el día de hoy, y qué bueno que la clase me tocó, pero el día de ayer, por eso qué bueno que la clase me tocó el día de hoy. Ustedes habrán visto una iniciativa que se ha presentado por distintos partidos políticos en la Cámara de Diputados que busca acotar las competencias del Tribunal Electoral para efecto de que no pueda pronunciarse sobre ningún elemento que tenga que ver con cuestiones de derecho parlamentario. Uno de mis primeros contactos con el Tribunal Electoral, cuando yo era un joven con más cabello, estoy hablando de 2011, tuvo que ver porque el tribunal me contrató para hacer el comentario de 3 sentencias. Y están ahí en la serie de sentencias comentadas del tribunal. Y una de las que comenté es una sentencia que se conoció como el caso de la fracción de Convergencia en el Senado, que era un tema en el cual Convergencia, lo que ahora es Movimiento Ciudadano, se quejaba de lo mismo que se acaba de quejar en Sala Superior. Bueno, de algo muy similar, que no los habían juntado adecuadamente no tenían la adecuada representación en las mesas de las comisiones, atendiendo a su fuerza política. Y en ese momento la Sala Superior dijo, esto es derecho parlamentario, yo no puedo entrarle. Y ahora la Sala Superior realizó una interpretación distinta, es lógico. El caso que les estoy comentando fue hace 11 años. El derecho evoluciona. La integración de la sala es distinta, la pluralidad de México, los principios constitucionales, las obligaciones internacionales. Claro que el derecho va evolucionando. Si no, imagínense si estuviéramos resolviendo como resolvía la Corte de don Silvestre Moreno Cora en 1906, ¿no? Pues no podemos hacer eso. Y bueno, se ha presentado, sale la sentencia y prácticamente parece que inmediatamente se trabajó la iniciativa y ya se presentó.
Entonces, el Tribunal Electoral, que es un tribunal constitucional, es un tribunal constitucional, que es un intérprete de la Constitución y que se ha asumido como el guardián de los derechos políticos humanos en materia político-electoral, puede ver limitada o afectada su competencia por la decisión de un órgano legislativo. Y alguien puede decir, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues porque vivimos en un Estado democrático. Y en un Estado democrático, las leyes son producto de la acción de los órganos legislativos, que es la representación popular. ¿Qué es la representación popular? Recordemos nuestras clases de derecho romano, ¿no? ¿Cuáles eran las leyes? Pues las leyes eran las disposiciones normativas, las leyes, que se pasaban por medio de los comicios de curias y de centurias. O sea, era lo que el pueblo se obligaba. Y nosotros nos podemos obligar en tanto pueblo, teóricamente hablando, en dos sentidos. Y pueblo es una palabra que luego hay abogados que no les gusta. No hablemos de pueblo, mejor hablemos de ciudadanía. Que eso de pueblo suena a Chávez y a Evo Morales, y mejor nos. Perdón, pero los grandes constitucionalistas usaban el término pueblo y no se espantaban. Pero bueno, regresando. Es un órgano, entonces, de naturaleza política quien limita. Nuestro derecho, a diferencia del derecho romano, es un derecho democrático. Y eso mismo lo hace que tengamos un derecho en ocasiones imperfecto. El derecho romano clásico, el que nos legó por la obra de Justiniano, o sea, por la obra del legendario Imperio Bizantino, es un derecho perfecto, pero es un derecho perfecto porque lo hicieron juristas, no políticos, pero es un derecho no democrático, no es un derecho democrático. ¿Por qué nos han llegado las opiniones de Ulpiano, de Papiniano, de Justino? Pues porque los emperadores dijeron, estos son los mejores juristas, pero no le preguntaron al pueblo, no le preguntaron al pueblo. Entonces no hay un ápice allí de elemento democrático o popular, pero sí es un derecho perfecto. El nuestro es un derecho imperfecto, pero es un derecho democrático. A mí en lo personal, y esta es una postura que ustedes pueden no compartir, a mí me parece que es mejor el derecho democrático, porque es un derecho en el cual de alguna u otra forma toda la ciudadanía podemos participar. Lo otro no es democrático, es tecnocrático. Entonces, nuestro modelo de control constitucional, que es una decisión fundamental en términos de lo que leíamos con don Jorge Carpizo, se ha construido no puramente de la imitación de los modelos, sino se ha construido según la necesidad que hemos tenido en México de cómo ir delineando ese control de la constitucionalidad. Primero lo intentamos, y ustedes lo saben, con una figura copiada del derecho francés, el Supremo Poder Conservador, como una copia del Senado conservador francés. Pero sabemos que ese modelo no nos funcionó. Y antes tuvimos también un modelo mixto muy peculiar, en el cual, por ejemplo, el Congreso de la Unión, estoy hablando de 1824, podía declarar inconstitucional leyes locales y la mayoría de las legislaturas locales podían declarar la inconstitucionalidad de leyes federales. Un sistema que prácticamente solamente tuvo vida en el papel, pero ahí estuvo. Después intentamos el Supremo Poder Conservador y no nos funcionó. Entonces, solamente hasta la tercera oportunidad pensamos en la judicatura como el recinto adecuado para definir cuestiones constitucionales. Esto va ligado, desde luego, con el juicio de amparo. Pero en ese momento histórico, y ustedes saben, estamos hablando de 1840, 1847, no existía el modelo kelseniano. Existía solamente el modelo americano. Y un modelo americano que tenía poco tiempo de existir, porque si bien el asunto Marbury versus Madison data de 1803, el siguiente control constitucional tan directo y tan evidente no se hace sino hasta más o menos 1854 en la muy justamente infame, tiene una fama infame, muy justamente infame resolución del caso Dred Scott. Entonces, el modelo mexicano de control constitucional ha sido producto esencialmente de nuestras necesidades políticas. Hay un estupendo libro sobre la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, historia mínima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de don Pablo Mijangos, un joven profesor investigador del CIDE, libro que les recomiendo muchísimo, muchísimo,
porque te narra justamente las vicisitudes, digamos, de nuestra corte en relación con el modelo político, con el sistema político. Y entonces, otro elemento que sumó a este modelo que tenemos nosotros en México, particularmente hacia la cuestión electoral, fue esa consideración que seguramente ustedes ya vieron con don Carlos Báez, que fue el temor de que la judicatura se ensuciara, de que descendiera al plano de lo político, como si toda política fuera sucia, como si toda política fuera una especie de descenso a los infiernos de Dante, ¿no? Y es la segunda vez que Dante está presente en nuestras sesiones. Ayer, recordarán, estuvo presente por referencia a la tesis doctoral de Kelsen. Y no, la política no es eso. La política no necesariamente es lo sucio, lo injusto, lo inadecuado. Muchas veces la política, ayer entrevistaba yo a don Fernando Serrano Migallón y decía, es que a veces la política es decidir entre males. Pues sí, sí es cierto, pero hay un arte del Estado que permite de alguna otra forma guiarte en esta decisión. No es algo impuro, no es algo injusto. Pero en el fondo, esto quiere decir que en México tomamos la decisión de apartar del control no solo judicial, sino del control jurídico, toda la cuestión electoral, toda la cuestión electoral. Y fíjense qué contrasentido, porque las elecciones se tenían que hacer conforme las leyes, porque se tenían que cumplir requisitos señalados en leyes, porque los procedimientos estaban en leyes, porque había mandatos constitucionales que se tenían que cumplir, pero no había una judicatura encargada de garantizar el cumplimiento de esos mandatos constitucionales y legales. Y legales. Sin embargo, en el siglo XX empiezan a pasar cosas que nos obligan a replantearnos esto. Y otorgar a la Corte, por ejemplo, la facultad de investigar violaciones graves no solo de derechos humanos, sino también del voto público. Y entonces viene a mi memoria, que es flaca y olvidadiza como cualquiera, diría Borges, la matanza de León, que ustedes conocen, 1946, si esa memoria que he dicho no me falla, cuando un grupo serán unas elecciones en León, la ciudadanía, la ciudad de León, Guanajuato, la ciudadanía está inconforme con los resultados, les parece que hubo un fraude, y en esa plaza tan grande que está en el centro de León y que varias y varios de ustedes conocerán, van a manifestarse y el ejército les dispara y será una terrible matanza. Y la corte ordena realizar una investigación. Y derivado de ese asunto, empiezan a manifestarse algunos ministros en la Corte acerca de que debe de haber algún mecanismo por el cual nuestra Suprema Corte pueda conocer de cuestiones electorales. Pero pervive esa idea de que no hay que descender a lo político. En el fondo, y esto creo que será evidente para ustedes, aunque parezca una contradicción, esa fue una decisión política. Esa fue una decisión política. Y fue una decisión política de un hombre tan brillante como fue don Ignacio Luis Vallarta. Ignacio Luis Vallarta es quien decide promover que nuestra Suprema Corte no tenga nada que ver en lo electoral. Y lo decide por razones históricas. Ustedes recuerdan que todavía hasta el ascenso de Vallarta a la presidencia de la Corte, el presidente de la Corte era el vicepresidente. Y recuerdan ustedes vicepresidentes que se levantaron en armas en contra del presidente de la República, siendo presidentes de la Corte. Pensemos, por ejemplo, en José María Iglesias. Pensemos en Juárez, que sustituye a Comonfort. Entonces, Vallarta, que ve la figura tan fuerte, tan militar y tan decidida de Porfirio Díaz, decide formar parte del proyecto porfirista de poca política y mucha administración. Pero esa idea de separar a la corte de lo político empieza a resquebrajarse en los años 40. Con posterioridad llegamos a 1977, 78, cuando se da la gran reforma política con la que inicia la transición a la democracia. Esa gran reforma política que fue producto del trabajo de dos antiguos profesores de teoría del Estado. Me refiero del entonces presidente don José López Portillo y Pacheco, y me refiero desde luego de don Jesús Reyes Heroles. Quiero mostrarles algo. Insisto, es la ventaja de estar aquí en la casa.
Este es el libro lo tengo deshojado, pero está completo. Es el libro de texto de don José López Portillo, cuando fue profesor de Teoría del Estado. Génesis y Teoría General del Estado Moderno, de don José López Portillo. Si no me equivoco, este cuadro de quién es, vamos a ver, aquí debe de decir. Lo tengo hasta autografiado, miren. Entonces la firma el presidente López Portillo. O la falsificaron. Es su firma. Es una edición de 1976. Ellos dos, uno presidente de la República y otro secretario de Gobernación, impulsan esa reforma política del 77-78, que en realidad se ha dicho, y creo que con razón, que más que nada es una reforma hija de don Jesús. Por ahí tengo sus obras, uno de los tomos de sus obras completas, y desde luego tengo su liberalismo mexicano. Y ¿qué es esto? Y ese brillante jovellanos mexicano que fue don Jesús Reyes Heroles, es quien abre las puertas a partir del famoso discurso de Chilpancingo. Lo manda el presidente de la República para estar presente en el informe de un gobernador en Guerrero, y ahí pronuncia lo que se conoce como el discurso de Chilpancingo, que es en el que abre la idea de la reforma política. No vamos a profundizar en ella, hay otros cursos en nuestra escuela judicial donde se habla de ella, pero yo la traigo a colación porque esta reforma política permitió por primera vez que la Corte tuviera competencias en materia electoral, otorgando un recurso de revisión ante la Corte en materia electoral. Por primera vez. Entonces, se decide que la materia electoral es lo suficientemente importante como para que nuestra Suprema Corte, aquella Suprema Corte que tenía distintas salas, 5 si la memoria no me falla, y 21 ministros y ministras, aquella que era una gran Suprema Corte, o sea, gran versión del tamaño, se le otorga estas competencias. Entonces, no se crea de golpe, no se crea, eso tenemos que esperar hasta los años 80, no se crea un tribunal especializado, sino que se otorgan las competencias a la Corte. ¿Este recurso fue ejercido? Sí fue ejercido. Poco, pero fue ejercido. ¿Alguno se ganó? Ninguno. Ninguno. Y quienes lo interpusieron, quienes lo ejercieron, principalmente eran amparistas. Eran abogados, no sé si también alguna abogada, amparistas, que venían, digamos, de la tradición de nuestro juicio de amparo. Pero ya en ese momento, entonces, se admite que la política, particularmente la política electoral, no es una cosa baja, impropia para las augustas salas de la justicia, sino que es algo que puede debatirse en sede de nuestra Suprema Corte. En este modelo mixto, entonces, que insisto, particularmente hablando de la cuestión electoral, porque si tuviera que hablar de amparo, pues lo presentaría de otra manera, pero estamos hablando de lo electoral. A partir de 1994, se toma una decisión muy interesante, que es la de escindir el conocimiento de la materia electoral con las acciones de inconstitucionalidad, bueno, más bien del 99, las acciones de inconstitucionalidad como control abstracto que se sigue dejando en nuestra Suprema Corte de Justicia, pero el control concreto se deja en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No siempre esto fue claro, porque nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde que existe como tal, 1996, asumió en las distintas integraciones de sala superior y desde luego de las salas regionales, asumió que era un tribunal de control constitucional, que era un tribunal de constitucionalidad. Y era una contradicción de tesis, que es uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy, del año 2000, la Corte frena al al Tribunal Electoral y le dice, no, hombre, ¿tú de dónde sacas que eres un tribunal de constitucionalidad? Tú eres un tribunal de legalidad. De legalidad. Porque el único tribunal de constitucionalidad soy yo, la Corte, no tú, Tribunal Electoral. Eso fue algo muy importante por varias razones. La primera, porque pretendió, no lo consiguió, pretendió matar el control concreto de constitucionalidad en materia electoral.
Porque ¿quién ve los asuntos concretos? El Tribunal Electoral, no la Corte. ¿Me van siguiendo? No la Corte. Entonces, cuando la Suprema Corte de Justicia dice, Tribunal Electoral, tú no tienes facultades o funciones de control constitucional, tú eres un mero tribunal de legalidad. Acuérdense que todo esto es anterior a la reforma constitucional de 2011. Tú eres un mero tribunal de legalidad. Entonces, lo que está diciendo es, lo que existe en materia electoral es una mera casación. Es una mera casación. La comprobación de si se cumplieron los requisitos legales o no, pero no hay control de constitucionalidad. Para que no se le anduviera ocurriendo al tribunal anular o invalidar elecciones por la famosa causa abstracta, ¿no? Después, eso por un lado. Por otro lado, eso tenía un efecto en todo el sistema, porque entonces resultaba que la materia electoral, en cuanto a los casos concretos, por ejemplo, en cuanto a las elecciones, no estaba sujeta al control de constitucionalidad, sino solo al control de legalidad. Porque la Corte, nuestra Corte, 1996, como hasta la fecha, el único control que ejerce es el control abstracto en materia electoral, el control abstracto sobre las leyes. O sea, la Corte no revisa elecciones, ¿me van siguiendo? Entonces, fíjense los efectos políticos de esa contradicción de tesis. O sea, sí los efectos jurídicos, pero los efectos políticos. Sin embargo, bueno, pues el tribunal fue buscando la manera, los principios constitucionales y demás, fue cambiando también la integración de nuestra Suprema Corte, vinieron reformas, la reforma de 2006 y desde luego la reforma de 2011, y al momento nadie cuestiona, me parece, nadie cuestiona que nuestro Tribunal Electoral realice ese control de constitucionalidad. Y es más, y esto ya no voy a pronunciarme más porque no es tema de nuestra sesión, no solamente control de constitucionalidad, sino control de convencionalidad. Incluso control de convencionalidad. Voy a dejar de compartir. Y déjenme decirles algo, y sobre todo si hay alguien aquí que trabaje o haya trabajado en un NOPLE o en el INE, podrá corroborar si estoy diciendo una mentira o es correcto, pero no es poco común que en las peticiones que se te formulan ante los órganos administrativos electorales, se funden estas peticiones no solo en la Constitución, sino en tratados internacionales, particularmente en la Convención, en el Pacto de San José. O sea, no es fuera de lo común, para nada. Como tampoco es poco común que un órgano administrativo electoral local, por ejemplo, fundamente un acuerdo o una resolución en Pacto de San José o en criterios de la Corte Interamericana. A lo mejor en otras materias, o a lo mejor quienes vienen de otras materias dirán, oiga, ¿cómo es posible? Bueno, pues en la materia electoral asumimos que estamos trabajando cuestiones de constitucionalidad. Es que si no, no me gustaría lo electoral. Perdón, pero yo ya cobré, yo ya pagué derecho de piso, ya me paré a las 5 de la mañana para ir a embargar a las 6, ya me persiguieron perros, ya me dejaron encerrado, ya tuve que negociar, o sea, ya me llevé muebles con chinches, o sea, ya. Lo constitucional es lo que es provocador, intelectualmente provocador. Son los temas, bueno, que a mí me... Ponete a analizar los requisitos del pagaré. Me muero de aburrimiento, busco un puente y me aviento. Pero discutir, por ejemplo, lo que acabo de publicar ayer, las sentencias del Tribunal Electoral que tiene que ver con los derechos de la comunidad LGBTIQ o los temas de las personas adultas mayores en su relación con el derecho electoral, pues eso sí son temas que uno dice, bueno, pues vale la pena dedicarle un poquito de tiempo. Lo constitucional y lo electoral es una materia muy nutricia, pues es lo que quiero decir. Ahora, ciertamente, a pesar de lo que querían los revolucionarios franceses, ciertamente el derecho tiene una característica que es el que no es inequívoco, sino que se tiene que interpretar. Y voy a empezar a hablar de la contradicción de tesis en materia electoral. Es de lo que voy a hablar aquí. Para después hablar del tema de la consulta popular y la función de la Corte. Bueno, los revolucionarios franceses, y está ese estupendo libro, muy recomendable de Roberto Blanco, sobre derecho constitucional francés y americano. Estaba viendo si lo tenía por aquí. Es uno de los mejores libros que he leído de derecho constitucional, y hace poco en la especialidad en Castilla lo tuve de maestro a Roberto Blanco, y un tipo, es de esos, no sé si les ha pasado que es de esos maestros que estás esperando de recibir clases de él, ¿no? Ya te da la clase y pues, es una muy buena clase, pero esperas que vaya a ser así como que se da su taco. No, agradabilísimo. Él y perfecto Andrés Ibáñez, que perfectamente podían darse su taco, no unos tipazos, pues. Bueno, los franceses
Los revolucionarios franceses establecieron la prohibición de que los tribunales interpretaran el derecho, porque los tribunales debían ser solamente la bouche de la loi, la boca de la ley, e incluso aquel juez, y digo juez porque no había jueces, aquel juez que interpretara la norma era destituido, pero no solo era destituido, sino era consignado a las autoridades penales porque había cometido un delito, el delito de prevaricación. No solo se les prohibía interpretar, no solo perdían la chamba si hacían interpretaciones, sino incluso perdían la libertad. O sea, fíjense hasta dónde los revolucionarios franceses, por diversas razones en las que no voy a profundizar, salvo que al final quieran hacer alguna pregunta, los revolucionarios franceses desconfiaban de la judicatura y le prohibieron interpretar. Pero la realidad es que el derecho es interpretable. El derecho es interpretable. Y el derecho constitucional, del que forma parte el derecho electoral, puta, es más interpretable que otro. Es más interpretable que otro. Pensemos en los principios de la materia electoral. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad. ¿Qué quieren decir esos principios? ¿Qué quieren decir esos principios? Pensemos en el de máxima publicidad, que es un principio constitucional de la materia electoral. No me lo estoy inventando, lo pueden ver. Surgió a partir de la reforma de 2014. Y les voy a poner el siguiente ejemplo. Supongan que ustedes son titulares de un área de acceso a la información de un órgano electoral. Y entonces les llega una solicitud por Plataforma México o ahí directamente, una solicitud de información. Están en proceso electoral. Infórmame quiénes son las candidaturas registradas por tal partido. Infórmame quién hizo los registros. Infórmame para qué distritos o municipios. Dame a conocer los nombres y los domicilios de las personas registradas. ¿Qué información puedes dar y cuándo puedes dar? Probablemente la respuesta de ustedes, igual aquí hay alguien que sea titular de una unidad de este tipo, me diga, bueno, doctor, es muy claro, no tengo que dar los domicilios, pero seguramente esa persona te va a decir, pero hay un mandato de máxima publicidad, hay un principio constitucional de la materia electoral que es máxima publicidad. O vamos a poner otros ejemplos, lo que acaba de pasar, por ejemplo, con algún cardenal y lo que pasó respecto de la elección de Tlaquepaque, como pasó antes, por ejemplo, con Yurécuaro. Un principio estructural del Estado mexicano, que es una decisión fundamental, como nos decía hace unos momentos don Jorge Carpizo por mi voz, que es la separación de la iglesia y el Estado, o la supremacía del Estado sobre las iglesias, y te encuentras con que el año pasado se anuló una elección en Tlaquepaque por la intromisión de un alto clérigo. Y no estoy hablando de México 1950, estoy hablando de México 2021. O sea, no estoy planteando un ejemplo que alguien me pueda decir, oiga, doctor, pues sí, pero pues eso fue cuando usted estudió, ahora eso ya no pasa. No, pasó el año pasado. No tiene un año el asunto y ustedes lo saben. El caso de Tlaquepaque no tiene un año. La sanción que acaba de ratificar la Sala Superior no tiene un mes. Entonces, bueno, a ver, ¿qué se entiende por separación iglesia-estado? Lo que estoy tratando de decir es que todo esto se interpreta. Entonces, las salas regionales, como los tribunales electorales locales y como, desde luego, la sala superior, realizan interpretación del derecho. Realizan interpretación del derecho. Y pueden establecer criterios o jurisprudencia que sea obligatoria. Particularmente en el caso electoral, bueno, sabemos que, muy brevemente, ¿no? La jurisprudencia la puede fijar sala superior con 3 asuntos en el mismo sentido, o con 5 criterios concordes de sala regional ratificados a su vez por sala superior. Pero la inmensa mayoría de la jurisprudencia electoral ha provenido de sala superior. Cuando hay una contradicción de criterios entre salas, pues ahí es una cuestión que debe de resolver la sala superior. Y hasta ahí, porque nuestra clase no es de las competencias de sala superior, sino de la corte. Pero, ¿qué pasa cuando hay una contradicción de criterios de alguna de las salas, porque podría ser una sala regional, pero sobre todo ha sucedido de sala superior, con los criterios sostenidos por nuestra Suprema Corte? Alguien de ustedes podría decir, ya, pero pues, ¿cómo se va a dar una contradicción? Bueno, porque tienen una facultad de interpretación de la Constitución. Ya no estamos
en aquella época del 2000, donde se dijo que el Tribunal Electoral era un mero tribunal de legalidad. Hoy es aceptado pacíficamente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un tribunal de constitucionalidad. Bueno, de hecho, ya sabemos que el día de hoy todos los órganos judiciales son órganos de control de constitucionalidad, ¿no? O sea, porque tenemos un control difuso dentro del ámbito de sus competencias, desde luego, ¿no? O sea, el Tribunal Superior no va a andar interpretando un pagaré para efectos de un juicio mercantil, por ejemplo. Qué aburrición. Pero bueno, regresando entonces, ¿qué pasa cuando hay esa contradicción? No por referencia a una ley, sino por referencia a la Constitución. En primer lugar, tenemos que aceptar que es muy posible que estas contradicciones se presenten y de hecho se han presentado, porque la materia electoral está llena de principios y los principios son formulaciones vagas, casi genéricas. Por aquí tengo a Dworkin, ¿no? Formulaciones vagas, casi genéricas, que se llenan de sentido normalmente a partir de casos específicos y cuando me refiero a casos específicos me refiero a juicios o asuntos específicos. Por lo tanto, puede suceder que haya choques en la interpretación. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de candidaturas independientes, cuando se regulan, cuando se establece o se restablece en el ámbito federal, si no me equivoco, en 2012, la figura de la candidatura independiente. Y aprovecho para meter el gol porque vamos a tener por ahí una tertulia, una conferencia en la Escuela Judicial acerca de candidaturas independientes. Y entonces ustedes recordarán que se estableció en la Constitución que, en el artículo 35 constitucional, que la ciudadanía, los ciudadanos y las ciudadanas podemos acceder a una candidatura, ya sea por postulación de un partido o de manera independiente, conforme dice, se cumplan los requisitos legales. Y lo primero que pasó, y lo sé porque me pasó siendo autoridad electoral, era que llegaban ciudadanos que te decían, dame el registro. Oye, pero pues no has juntado firmas. No, no tengo por qué juntarlas. Y créeme que así fueron varios asuntos, 2014, 2015. No tengo por qué juntarlas. La Constitución ya me da el derecho. La Constitución ya me da el derecho. Artículo 35 constitucional. La ciudadanía, las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos podemos ser candidatos independientes cumpliendo los requisitos de la ley. Ok, pero es que la ley dice que usted tiene que juntar un porcentaje de firmas. Ah, pero eso es inconstitucional, porque la Constitución no dice que tengo que juntar firmas. En ese punto, tanto la Corte como el Tribunal Electoral fueron concordes en sus criterios en cuanto a que era constitucional pedir distintos requisitos. Entre otros, el juntar apoyos o firmas, como se les dice, ¿no? Juntar apoyos. Tanto la Corte como el Tribunal Electoral, ahí fueron concordes. Entonces, nada de que nada más con mi pura firma, ¿no? Ahí es la típica, ¿no? Es que tengo muchos me gustan ahí en mis publicaciones, me siguen muchos ahí en Twitter. Dice mi mamá que soy muy guapo y bien popular, entonces, pues, háganme candidato. Ser candidato independiente es una cosa compleja, o sea, no es nada más de que soy bien, dicen mis amigos que me debo de lanzar porque sé mucho de política. Hay que cumplir una serie de requisitos, temas de fiscalización, es bastante interesante. Bueno. Sin embargo, donde empezó a haber una discrepancia era en cuanto a la entidad o la densidad de esos requisitos. Específicamente, los porcentajes de apoyo. Normalmente el porcentaje de apoyo se pide de la lista nominal, no del padrón, porque sabemos que hay una diferencia entre padrón y lista nominal. ¿Quién se la sabe? ¿Cuál es la diferencia entre padrón y lista nominal? Adelante, Roberto, dale. Gracias. Sencillamente, padrón electoral son todos aquellos que están en condiciones de ejercer su voto porque tienen su credencial de elector vigente. Y no, esa es la lista nominal. Gracias, no, Roberto. Esa es la lista nominal. Al revés. Tienes razón. En el padrón nos vamos a encontrar a todas las mexicanas y mexicanos que, estando vivos, en algún momento han obtenido una credencial para votar con fotografía, esté o no vigente. En la lista nominal nos vamos a encontrar a toda la ciudadanía que está en el padrón, pero cuya credencial es vigente, porque no es lo mismo. Yo me acuerdo un candidato a gobernador, y esto que, como todo lo que les he platicado es cierto, muy enojado porque el día de las elecciones no lo dejaban votar porque su credencial estaba caduca. Imagínate, quería ser gobernador y no sabía que las credenciales caducaban. Y era abogado.
Claro, pudo haber dicho que era abogado laboralista, pero bueno, o sea, que no era especialista en la materia electoral. Pero aún así, qué oso, ¿no? Qué pena. Es así como decir, no, yo soy experto en cine. Ay, ¿qué película vamos a ver? La de Ben-Hur de 2016. No, pues no, entonces no eres experto. Y si la vieron, sabrán que mejor olvidarla. Es como dicen, ¿no? Que el Padrino es una saga de 2 películas, que la tercera no existe. A mí no me parece tan mala, pero hay quien dice esto. Bueno, regresando entonces, en el Tribunal Electoral se llegó a discutir el porcentaje de firmas porque había aspirantes a candidatos independientes que decían, es que el porcentaje que me piden es muy alto. O sea, ya no era el tema de si era válido o no pedir apoyos. O sea, eso ya estaba resuelto que sí, y la Corte también había dicho que sí. Sino que, sino que eran asuntos concretos donde alguien llegaba ante el Tribunal Electoral, el asunto llegaba y decía, es que me piden 3% de la lista nominal, o 4%, o 5%, es muy alto. Pero también llegaban asuntos a la Corte donde decían, impugnando ya no la negativa del registro como candidato independiente, o la negativa de otorgar la calidad de candidato independiente porque no se juntaban las firmas, porque eso es control concreto, sino lo que decían, lo que se impugnaba por parte de los sujetos legitimados que vimos antier, lo que se impugnaba eran también los porcentajes. En el Tribunal Electoral, por ejemplo, apoyándose en las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que es este órgano en el que participa, por cierto, el Tribunal Electoral, este órgano de la Comisión Europea, especialista en asesorar y en cuestiones de democracia, donde dice que no debe ser mayor del 1%. Y sin embargo, la Corte validó casos en acciones de inconstitucionalidad donde se pedía el 4%, porque la Corte se iba por el tema de la libertad de configuración de las entidades. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que sí es posible, es perfectamente posible que haya una discrepancia de criterios. ¿Quién resuelve esta discrepancia de criterios que da lugar a una contradicción de tesis? Pues obviamente la Corte. Obviamente la Corte, el Pleno de la Corte. Cuando se presenta esta discrepancia de criterios de criterios constitucionales entre alguna de nuestras salas del Tribunal Electoral, primordialmente, pero no exclusivamente la sala superior, y algún criterio que haya fijado, establecido, las salas de la Corte o el propio Pleno. Y tiene que ser la Suprema Corte, porque la Suprema Corte es la cabeza del Poder Judicial, judicialmente hablando, no en términos de administración, ahí tendríamos que abordarlo de otra manera, ¿no? Y porque el Poder Judicial, desde 1996, como ustedes saben, forma parte del Poder Judicial de la Federación. Entonces, la cabeza es la Suprema Corte. ¿Quién tiene que resolver? La Suprema Corte. Si ustedes trabajan en un despacho o con una abogada o un abogado que al Tribunal Electoral todavía le dice trife, huyan, huyan, huyan de allí. Porque eso quiere decir que a partir de 1995 ya no se actualizó. Es como si yo les dijera ahorita, me voy a subir a mi Datsun, le voy a poner gasolina extra y voy a ir a un Sumesa. Pues puras cosas que hace años dejaron de existir, ¿no? O como si yo dijera al viaducto Miguel Alemán, aquí en la Ciudad de México, todavía le dijera viaducto Piedad. Si me subo un taxi, lléveme a viaducto Piedad, pues, ¿qué es eso? O sea, al menos que tenga mi edad, ¿no? O sea, como de 45 para arriba, porque viaducto, ¿qué es eso, no? Ay, pues yo tuve un Datsun, ¿qué es eso, no? Me voy a subir a mi Opel, ¿no? Entonces, pues es que es gente que no sabe, o sea, el trife ya no existe, es como ya no existe la FEPADE, ya tampoco se llama FEDE, ahora es la FICE. Difícil, Fíjense, ahora es la FICE. difícil. ¿Vale? Ya cambió. Así esto va evolucionando, ¿no? Muchas gracias. Entonces, bueno, por eso resuelve la Corte. Y la Corte puede determinar tres cosas. Puede determinar tres cosas. Que el criterio que debe de tomarse como obligatorio es el de la propia Corte, ya sea pleno o salas. Puede determinar que el criterio debe de ser el que fijó el Tribunal Electoral, porque la Corte puede decir, ¿saben qué? Analizando nuevamente el caso y a la luz del nuevo derecho, las interpretaciones, el último libro que sacó el doctor Vado, creemos que debe ser lo que dice el Tribunal Electoral.
Pero la Corte también puede optar por una tercera opción. Bueno, de hecho son 4. La tercera opción es decir, no hay contradicción de criterios. No hay contradicción de criterios. A ver, es que parece que la hay, pero es una antinomia ficticia. No hay contradicción de criterios. Y la cuarta opción es decir, pues ni lo que dijo la primera sala, ni lo que dijo la Sala Superior del Tribunal Electoral, sino ahora voy a decir algo nuevo. ¿Se fijan? Lo puede resolver de 4 formas, diciendo que no hay contradicción, diciendo que debe pervivir el criterio de la Corte, ya sea pleno o salas, diciendo que debe pervivir el criterio del Tribunal Electoral, o diciendo que debe pervivir un nuevo criterio, un criterio novedoso que fije la Corte. Alguien de ustedes podría decir, oiga, doctor, pero ¿no le parece que debería pervivir el criterio del Tribunal Electoral porque es el órgano especialista en materia electoral? Y yo creo que habría 2 razones para responder negativamente. La primera de ellas, la relación jerárquica, a la que ya he hecho referencia hace un momento. La relación jerárquica entre el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y creo que es demasiado evidente como para ofenderles tratando de explicar lo que es claro. Y la segunda razón es que, si ustedes se fijan, y seguramente lo habrán notado, no estamos hablando solamente de cuestiones electorales. Estamos hablando de cuestiones constitucionales vinculado con lo electoral. De cuestiones constitucionales vinculado con lo electoral. Porque las contradicciones de criterio entre las salas del Tribunal Electoral y la Corte son cuando se da interpretación de la Constitución, no de la ley. No de la ley. Porque no son asuntos de casación. No son asuntos de casación. Son asuntos constitucionales. Como son asuntos constitucionales, entonces tenemos que asumir, porque en cuestiones de casación, pues a lo mejor podríamos decir que pues el máximo tribunal es el Tribunal Electoral, a lo mejor podríamos afirmar. Pero si de lo que estamos hablando es de constitucionalidad, tenemos que asumir que el máximo tribunal de constitucionalidad es nuestra Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, tiene lógica que sea la Suprema Corte de Justicia quien ejercite esa función de definir la interpretación constitucional. Todo esto que he tratado de explicar, espero que sea más o menos claro, y si no, bueno, desde luego tendremos el apartado de preguntas, respuestas, comentarios, o debate, o rebatirme, lo que ustedes quieran. Se entiende, insisto, a partir de nuestro modelo de control constitucional mixto, y a partir de una cierta filosofía política que está detrás del diseño constitucional que tenemos. Yo dije hace como 30 minutos que yo me considero en temas de democracia, me considero gargareliano. Y yo pensaría que no necesariamente los tribunales deben de tener la última palabra en cuestiones de control constitucional. Doy clases de doctorado y uno de los textos que estoy manejando ahorita que acabamos de entrar, y se los voy a recomendar, se los voy a poner en el chat, porque es un texto fácil de conseguir. A ver, se llama... Ahí está. Es Are Constitutions Legitimate, de un jurista israelí, que a mí me parece muy bueno, Andrei Marmor, porque tengo uno de sus libros. Pero bueno, no es el libro que estoy citando. Y en el número 1 de la revista de filosofía jurídica que se llama Problema, la edita Jurídicas de la UNAM, por lo tanto está ahí en el repositorio digital. Ya ven que Jurídicas de la UNAM tiene una biblioteca digital, ¿no? A la que uno tiene acceso gratuito. Ahí está el texto de Mármol. Que yo sepa no está traducido al español, pero pues igual y sí, y pues ya se lo encuentra. Esto que voy a explicar se cuestiona mucho ahí, ¿no? ¿Por qué tenemos que asumir que las decisiones acerca de la constitucionalidad solamente deben estar en manos de los tribunales? O la última palabra necesariamente la tienen que tener los tribunales. Sin embargo, el modelo que hemos construido en México es ese. Incluso con la reforma judicial de este año, se reforzó la función de la Corte como el último intérprete de la Constitución.
Entonces, bueno, no es la República de Octavio Vado, es la República Mexicana que se ha construido bajo esa idea. Entonces, por esa razón, al ser nuestra Suprema Corte la última intérprete nacional de nuestra Constitución, porque todavía podría interpretarlo la Corte Interamericana, pero no estamos hablando de eso. Por eso tiene esta capacidad. Muy bien. Vamos a pasar ahora al control, a las facultades que tiene la Suprema Corte de Justicia en materia de consulta popular. Y fenecido que sea este tema, pasaremos a las preguntas y respuestas. Les recuerdo que es bueno tener una libretita ahí a la mano para ir anotando si hay alguna inquietud y desde luego les daré la palabra. Las figuras de democracia directa o de democracia participativa permiten que la ciudadanía acuda a las urnas a una elección, a elegir algo. Nada más que no se va a tratar de elegir a un funcionario o una funcionaria, sino que se va a tratar de elegir entre decisiones políticas. A veces, decisiones de políticas públicas o de obras públicas, como sucede en los plebiscitos. A veces, decisiones legislativas, como sucede en los referéndums, que ambos se han unido en la figura de la consulta popular. Entonces, la consulta popular es acudir a la ciudadanía para que decida un asunto público. Es una decisión necesariamente dicotómica, lo que Gargarella le llama la extorsión democrática. Yo sé que los términos son duros, pero bueno. A veces, para que una idea pegue, a veces hay que ponerles palabras así. Es como en materia electoral, ¿no? O sea, la relevancia de las violaciones. No, mejor llámale determinancia, para que suene así raro y se pongan a pensar qué es eso de determinancia. Bueno, entonces se nos consulta a la ciudadanía. Y la consulta popular es eso, entonces tiene la figura o la forma de una elección, pero no pertenece, claramente no pertenece a la democracia representativa, porque no se trata de la elección de una persona, sino que pertenece a la democracia participativa, porque tiene que ver con una decisión que se consulta a la ciudadanía. No hay que confundir estas figuras, como la consulta popular, referendo, plebiscito o la revocación de mandato, no hay que confundirlas con otros mecanismos más bien de democracia dialógica, como son las consultas a las comunidades indígenas, las consultas previstas en ley obligatoriamente a las personas del espectro autista, las consultas obligatorias a las personas adultas mayores en cuestiones que afecten sus derechos, o por ejemplo los parlamentos abiertos. Esas son otras cosas, porque ahí no se trata de que la ciudadanía diga si me gusta o no me gusta algo, sino se trata de que la ciudadanía aporte opiniones e información para la toma de decisión pública. O sea, en el parlamento abierto que hay ahorita acerca de la reforma eléctrica, pues la idea es que la ciudadanía, no solo los expertos, no solo las expertas, porque estamos hablando de mecanismos de democracia, no de mecanismos de la tecnocracia, eso es otra cosa. Den opiniones y den información. En cambio, en los mecanismos de democracia participativa, como la consulta popular, la ciudadanía no da más información que su voto, ¿no? Voto por A o voto por B, punto. En la revocación de mandato, voto porque se quede, voto porque se vaya. Una consulta popular, voto por indagar en los hechos del pasado o voto porque no se indague en los hechos del pasado. ¿Se fijan? O sea, en estos mecanismos la ciudadanía en realidad no aporta opinión o información, solo aporta su decisión. Quiero esto o quiero lo otro. Y son decisiones que se excluyen. O sea, tú no puedes decir, quiero que investiguen, pero poquito. O quiero que se vaya, pero nomás 6 meses. ¿Te fijas? Porque no funcionan desde luego así. Cuando se diseñó el mecanismo de la consulta popular, una de las decisiones políticas del órgano legislativo del constituyente permanente fue excluir ciertas materias de la consulta. Por ejemplo, desde una perspectiva sumamente garantista, y no estoy diciendo que esté mal o esté bien, simplemente estoy diciendo un poco como que cuál es la filosofía jurídica y política que hay detrás, ¿no? Desde una visión muy garantista se decidió excluir de la consulta popular los derechos humanos. Se dijo, los derechos humanos no se pueden consultar. Porque como han dicho los clásicos, los derechos humanos son límites contra las mayorías, son cartas de triunfo contra las mayorías, es el
vaya a dar contra las decisiones abrumadoras, cosas por el estilo que sabemos que se han dicho, ¿no? Bueno. Y se excluyeron otras materias, el ejército, la materia electoral, cuestiones fiscales y demás. Ahora, eso quiere decir que se aceptó o sea, tácitamente se acepta que al haber materias que no pueden ser objeto de consulta, alguien tiene que decidir si lo que se quiere consultar es o no consultable. ¿Me van siguiendo? O sea, porque si hubiera sido sin límite, pues no habría problema. O sea, se cumplen los requisitos, hágase la consulta. Pero si se dice en estas materias no, eso quiere decir que alguien tiene que decidir si una situación es o no es consultable. Y se decidió que quien tuviera ese poder fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La decisión no era la única posible. En la mayoría de las entidades que existen mecanismos de consulta popular, y les pido que chequen en la legislación del lugar en el que ustedes se encuentren, quien decide si la consulta procede o no es el órgano electoral. Es el propio órgano electoral. Entonces, por ejemplo, en el estado de Querétaro, ¿quién decide si un tema, por ejemplo, a mí que me tocó operar un plebiscito municipal en 2015, ¿quién decidía si el plebiscito se podía hacer? No era el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, no era el Pleno del Tribunal Electoral, era el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y la mayor parte de las entidades es así. Entonces, la decisión legislativa pudo ser, ¿quién debe decidir? El Consejo General del INE, porque es el que organiza. Pudo ser él el que decidiera. Eso hubiera provocado que la última palabra la tuviera la Sala Superior, porque el INE, en un acuerdo, hubiera resuelto si procedía o no. Y ese acuerdo del Consejo General es apelable ante Sala Superior. Entonces, el control final lo hubiera tenido Sala Superior. Hubiera sido un control doble, ¿no? Primero, la decisión administrativa del INE y la decisión jurisdiccional de Sala Superior. Una segunda posibilidad que tenía el constituyente permanente era otorgarle esa decisión al Tribunal Electoral. Otorgarle esa decisión al Tribunal Electoral. Alguien ustedes miran, oiga, pero pues sería medio raro. Yo creo que no. A ver, recordemos algo. ¿Quién califica la elección presidencial? No es el INE. ¿Quién le da la constancia de mayoría a la ciudadana o ciudadano que resulta electo presidente? No es el INE, no es Lorenzo Córdoba o Luis Carlos Ugalde o María Marván, quienes han ocupado la presidencia del INE. Es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero si ustedes buscan, por ejemplo, entrega de constancia de mayoría AMLO, van a ver que quien sale en la foto entregando la constancia es la magistrada Otálora, porque era la presidenta de Sala Superior. Oye, ¿por qué no Lorenzo Córdoba? ¿Qué no se lo quiso entregar? No, lo que pasa es que constitucionalmente es Sala Superior a quien se le otorgó esa facultad. Entonces, se le pudo haber otorgado a la Sala Superior. Se pudo haber dicho, bueno, a ver, las consultas es una materia electoral. ¿Quién es el órgano especializado, jurisdiccionalmente hablando, en materia electoral? El Tribunal Electoral. Okay. ¿Cuál es su cabeza? La Sala Superior. Pues que revise la Sala Superior. Pudo haber sido otra decisión. Sin embargo, se decidió que fuera la Suprema Corte. Es una decisión que, más allá de las razones políticas que pueda tener, tiene lógica. Por lo que yo decía hace un momento, ¿quién es el último intérprete de la Constitución en México? La Suprema Corte. La Suprema Corte. Y en el fondo, en esta etapa, si se fijan ustedes, no se trata de interpretar una cuestión electoral. Se trata de interpretar una cuestión constitucional. O sea, a ver, esto que se quiere consultar, eso no es fiscal. Esto que se quiere consultar, eso no derechos humanos. Esto que se quiere consultar, eso no una cuestión disciplinaria del ejército o de las Fuerzas Armadas. Son preguntas constitucionales. ¿Quiénes necesitas tener para que las resuelvan? Constitucionalistas, ¿no? Que en el fondo es lo que quería Kelsen con el Tribunal Constitucional, ¿no? Kelsen, ¿quiénes quería que llegaran a los tribunales constitucionales? Juristas. Pero no cualquier jurista, porque además lo sabemos, no todo abogado o toda abogada es una jurista, ¿no? Juristas, pero además juristas especialistas en materia constitucional, no en laboral, no en agrario, no en fiscal, no en familiar, sino en constitucional. Por eso se entiende el modelo de las 5 Supremas Cortes que tienen en Alemania. Bueno, entonces por eso creo que tiene lógica
que esta competencia se haya otorgado a la Corte. Dicho esto, vamos a decir lo siguiente. La potestad que tiene, o la facultad, la atribución, digamos, que tiene la Suprema Corte en materia de la consulta popular, no es una facultad jurisdiccional. Es un procedimiento de control constitucional, no es un proceso, es un procedimiento. Y es un procedimiento de naturaleza obligatoria y preventiva. Pero no es un proceso, porque no hay ejercicio de la jurisdicción, no es un juicio. De ahí, y me hago cargo personalmente del comentario, por favor, no se lo imputen a la escuela judicial, impútenmelo a mí, que parte de los análisis que se hicieron de la decisión de la Corte fueron erróneos en los medios, porque asumieron que la Corte estaba resolviendo un juicio. La Corte no estaba resolviendo un juicio. La Corte no estaba ejercitando una función jurisdiccional, sino una función de control constitucional donde no había contención, donde no había litigio. A ver, ¿quién recuerda la definición de Carneluti, precisada desde luego por don Niceto Alcalá, del cual siempre tengo sus libros a la mano, de litigio? ¿Cuál es la definición de litigio? Quien se acuerde, levánteme la manita. Aldrin, adelante. Sí, a ver, no sé si lo diga tal como es. Es el conflicto de intereses calificado por la pretensión, perdón, conflicto de intereses de trascendencia jurídica calificado, caracterizados por la pretensión de una de las partes y la resistencia de la otra para solucionar un conflicto a través del derecho, algo así. Perfecto, y Aldrin nos ha traído a colación exactamente la definición que dio don Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Porque don Niceto tomó la definición de Carneluti y la mejoró, introduciendo el elemento jurídico, precisándolo. Y esa definición que nos acaba de leer Aldrin está en uno de los grandes libros de derecho procesal. Yo pensé que lo tenía aquí a la mano, pero es que lo uso tanto que ya lo moví. Ese gran libro que se llama Proceso, Autocomposición y Autodefensa, cuya primera edición es del 47, cuya segunda edición es del 70, y que la segunda edición se la dedicó, y ahí está impreso, se la dedicó don Niceto Alcalá a un distinguido procesalista queretano, que fue don Carlos García Michaus, y de quien tuve el honor no de ser su pasante, sino su chícharo, porque no te decía pasante, te decía chícharo, y de ahí devine procesalista. Ese estupendo libro, que me parece es el mejor libro de derecho procesal escrito en México, pero bueno, estamos hablando de los mejores procesalistas del mundo, ¿no? Don Niceto Alcalá, fundador de lo que actualmente es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces, de cierta manera indirecta, vengo a ser un nieto jurídico de don Niceto. Ese es el litigio. Alguien pretende algo y el otro se resiste. En una acción de inconstitucionalidad, quien presenta la acción pretende que la ley o el tratado sea declarado inconstitucional. ¿Estamos de acuerdo? Y la autoridad que demandada pretende, o sea, se resiste, porque la resistencia es la pretensión de la parte demandada, ¿no? Se resiste a que sea declarada inconstitucional. Entonces, ¿qué hay? Hay una contención. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que lo que estoy haciendo es simplemente recordar sus clases de teoría general del proceso, que seguramente ustedes tienen muy presentes. Bueno, ese es el litigio. Y el litigio, nos recuerda don Niceto en ese brillantísimo libro, Proceso, Autocomposición y Autodefensa, en ese libro, el litigio puede ser resuelto de distintas formas. Mediación, conciliación, arbitraje, puede haber desistimiento, puede haber allanamiento, puede haber transacción, pero también puede ser resuelto mediante un proceso judicial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿dónde está? Ya me entraron los nervios, porque ese libro sí lo necesito. Es así como el que duerme con la mantita, ¿no? Para sentirse seguro. Entonces yo, si no lo tengo aquí cerca, me siento así como insegurón, pero bueno. No, ese es un Hegel. No, bueno, pero a ver, regresando. Esa es la definición de litigio. Ahora, ¿quién se acuerda? ¿Quién recuerda la definición de jurisdicción? ¿Qué es jurisdicción? Puedo citar de nueva cuenta a don Niceto Alcalá, que dice: la jurisdicción es la facultad que tiene un órgano del Estado para conocer, inciso A, conocer, inciso B, en su caso decidir, e inciso C, ejecutar la sentencia firme dictada con motivo de un litigio. El litigio
es entonces el presupuesto procesal. Hay otros, personalidad, día y todo eso, pero el presupuesto procesal por excelencia es la existencia de litigio. Si no hay litigio, no hay juicio, ¿no? Si la compañera Lolja Canul me presta 10,000 pesos y el día que le tengo que pagar me toca aquí a la puerta, me dice, órale, doctor, págame lo que me debe, y yo le pago, no hay litigio, ¿estamos de acuerdo? Si llega la compañera con un actuario y me toca, oiga, debe 10,000 más los intereses, más gastos y costas, y yo le digo, bueno, ok, lo dejamos en 12, y la compañera me dice, va, se murió, no hay litigio, ¿estamos de acuerdo? Decían sabiamente las abuelitas, para que haya pleito tiene que haber dos. Qué coraje da, ¿no? Cuando uno se quiere pelear y la otra persona no se pelea, se pone blandita. Tú te quieres pelear y el otro no se deja, ¿no? Pero bueno. Y sucede exactamente igual. No hay jurisdicción sin litigio. No hay jurisdicción sin litigio. Les quiero hacer una pregunta. ¿Se acuerdan todos de la consulta popular del año pasado? ¿Quién solicitó la consulta popular? ¿Quién fue, digamos, la parte peticionaria? Varios son los sujetos que pueden pedirla, pero esta clase no es de consulta popular, sino solamente la intervención de la Corte. Pero, ¿quién solicitó la consulta popular? Quien quiera, abra su micrófono y dígame. No, no, Javier. Exacto, bien nos recuerda Jesús. Perdón, Alrin, ya te ganaron. El presidente de la República. Fue el presidente de la República quien solicita la consulta popular. Ahora, se la solicita al Senado. El Senado da vista a la Corte y la Corte resuelve. Ok. Jurídicamente, no en los medios, no en columnas, no en los intelectuales y las intelectuales, no la opinología, de la que también formo parte, somos opinólogos y luego nos sentimos importantes. No lo somos. El único chiste de quienes somos opinólogos es que tenemos un espacio. Nada más por eso somos opinólogos, pero no porque seamos entes superiores, ¿no? Algunos somos brillantes, pero porque nos brilla la calva, pero no por otra razón. Bueno, ¿quién se opuso? Jurídicamente, ¿quién se opuso? ¿Quién se opuso? ¿Qué pruebas se desahogaron? ¿Qué argumentos se virtieron dentro del expediente en contra? ¿Quién compareció diciendo esto no se puede hacer? ¿A quién le corrió el plazo para contestar la demanda? A nadie, a nadie, porque no había litigio, no hubo litigio, no hay litigio posible, no lo hay. Es el presidente quien solicita. El Senado recibió la solicitud y la turnó a la Corte. Y la Corte tenía dos labores. Decidir, primero, si la materia era constitucional o no. Y segundo, verificar la corrección de la pregunta. Y si era incorrecta, modificarla. No hay litigio ahí. No hubo litigio. No contestó un partido político, no se opuso la Cámara de Diputados, no compareció el INE con un escrito en contra. No, porque no hay litigio. En la autorización de la consulta popular no hay litigio. Alguien de ustedes me va a decir, oiga, doctor, pero ¿cómo es posible? Todo acto que realiza la Corte es un acto jurisdiccional, porque es un tribunal. No, espérame, a ver, no. Y sobre esto me he peleado desde hace varios años. Hay un texto. Ahora no encuentro nada. Soy del perro. Bueno, yo coordiné hace un par de años un libro que se llama Centenario Constitucional México y Querétaro. Y ahí publiqué un texto que originalmente fue un voto particular que hice y que luego lo volví artículo para un congreso y luego lo publiqué. Sobre cómo tenemos que distinguir entre la naturaleza del órgano y la naturaleza del acto. A ver, nadie aquí podemos dudar que la naturaleza de la Corte es ser un tribunal, por lo tanto tiene una naturaleza en tanto órgano jurisdiccional. ¿Estamos de acuerdo? Como podemos estar de acuerdo en que la naturaleza del Poder Ejecutivo es administrativa y la naturaleza del Poder Legislativo es legislativa. Ok. Pero los actos que realizan pueden tener distintas naturalezas. Cuando la Corte decide una acción de inconstitucionalidad o un amparo en revisión, claramente está ejercitando una función jurisdiccional, porque hay un litigio, ¿no? Alguien pretende y otro se resiste.
y se requiere una decisión jurisdiccional. Pero la Corte también realiza actos materialmente administrativos. A ver, si alguien de ustedes trabaja en la Corte, o ha trabajado, o quien trabaja en la Corte, el acto de contratarlo para que trabaje en la Corte o contratarla, ¿es un acto jurisdiccional? Pues claro que no. Es un acto de derecho burocrático, pero no es un acto jurisdiccional. Ay, me están escribiendo aquí. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Alguien me escribió aquí que le está gustando la clase. Qué bueno. Pensemos otro ejemplo. Allá en sus estados, piensen ustedes en su tribunal superior o su supremo tribunal. Piensen en esto. Y ese tribunal emite el reglamento de los juzgados. Ese reglamento es un acto de naturaleza jurisdiccional. Claro que no. Es un acto de naturaleza legislativa. O cuando, pues obvio, o ¿qué juicio hubo? Ninguno. Es un acto, un reglamento es un acto materialmente legislativo. Si no, regresemos a nuestras clases de teoría del derecho, ¿no? O, por ejemplo, cuando un tribunal firma un contrato con una empresa para el servicio de las fotocopias, que te venden las fotocopias, ¿no? Y ahí te tienes que ser cuate de las fotocopias para que las saque rápido. Y luego te lo encuentras afuera del Oxxo y le invitas la caguama. Ya sabemos lo que a veces hay que hacer, ¿no? Bueno, te atiendan rápido. Ese es un acto administrativo, es un contrato administrativo. Entonces, bueno, es más, para ser más claro, ¿quién de ustedes ha desahogado una jurisdicción voluntaria? ¿Quién de ustedes? Un apego y deslinde, por ejemplo. Una información para perpetua memoria. En la jurisdicción voluntaria, y esto no lo digo yo, lo dice justamente don Niceto, ni es jurisdicción, ni es voluntaria. Y no hay jurisdicción porque no hay litigio. A ver, un apego y deslinde, que es ir a ver dónde empieza un terreno, dónde termina el otro, dónde está el pleito. O sea, después a lo mejor hay pleito, pero en ese momento no hay pleito. No hay pleito. Entonces, los tribunales a veces realizan actividades que no son materialmente jurisdiccionales. La Corte, en el caso de la consulta popular, no realiza una actividad materialmente jurisdiccional. Sí desahoga un procedimiento, porque hay una serie de pasos. Sí toma una decisión. Y desde luego, es un procedimiento de control constitucional, no hay ninguna duda, porque lo que está decidiendo es si la consulta puede o no hacerse porque la materia sea o no sea constitucional. Eso no hay ninguna duda, pero no es un proceso, no hay juicio, no hay litigio. Por lo tanto, no hay ejercicio de la jurisdicción. Y como decía un antiguo maestro mío, y báilenme a quien quieran, y báilenme a quien quieran. Que alguien me enseñe dónde está la contestación de la demanda. Que alguien me la enseñe. Bueno, que alguien me enseñe dónde está la demanda. Hay un escrito de petición. ¿Dónde está la contestación? ¿Cuál fue el plazo para contestar? No hay, no hay. Y si alguien ahorita está pensando que es una situación anómala e irregular por la cual me voy a hacer diputado o diputada para corregirla, les diré que no. Recuerden las comisiones de derechos humanos, el propio IFAI, las comisiones de derechos humanos. ¿A poco hay juicios allí? No hay juicios. Y son mecanismos de defensa constitucional sin ninguna duda. Pero es que recuerden sus clases de derecho procesal constitucional. No toda defensa de la Constitución es jurisdiccional. Hay defensas que son procedimientos. Entonces, por eso respetuosamente he de decir, porque sé que diré algo que puede no gustarle a algunas plumas muy importantes de México y que tendrán sus razones. Diré que cuando se analizó la decisión de la Corte, creo que muchos asumieron que la Corte estaba resolviendo un juicio. No, no estaba resolviendo un juicio. No había contención, no había litigio, no era ejercicio exactamente las opiniones de la Corte Interamericana. Muy bien, Omar, es otro ejemplo. No había juicio, no hubo juicio. Eso no quiere decir que no tuvieran que hacer un control constitucional, que de hecho fue lo que hicieron. Y eso también explica una situación que algunas gentes pudo haberles brincado. Seguramente varias y varios de ustedes vieron la sesión en la que se aprobó la consulta. ¿Se acuerdan que incluso se dio a conocer antes el proyecto? Yo conozco al que hizo el proyecto, Luis Alberto. ¿Cuál es el apellido de Luis Alberto? Se me acaba de ir. Como a los cuates les habla uno de tú. Luis Alberto Rodríguez, creo que es. Porque fue un egresado de la misma facultad en la que yo estudié en Querétaro, el del campus Amealco. Y tuve el honor de presentarle su primer libro. Un libro en porrúa acerca de libertad religiosa, cosas por el estilo. Y Luis Alberto es, digo, no por nada, ha sido secretario de Estudio y Cuenta de la Corte. O sea, es un tipo brillante. Y el señor ministro, pues, obviamente por algo llegó a ministro de la Corte. El proyecto era un proyecto muy interesante, si tuvieron la oportunidad de leerlo. Y la discusión fue interesantísima, interesantísima. Y si se acuerdan, se siguió un cierto método en la discusión, porque primero se discutió
si el tema era constitucional o no. Fue la primera discusión. Porque Trejo Osornio, Luis Alberto Trejo Osornio, es un tipo muy brillante, muy brillante. Insisto, no por nada llega a la corte, ¿no? Dicen que a veces hay secretarios, ya ves que son secretarios de estudio y cuenta, ¿no? Que algunos son de estudio y poca cuenta, otros de mucha cuenta y poco estudio, y que los que no son ni de estudio ni de cuenta, esos no duran. Pero Luis Alberto es un tipo brillante y es de estudio y de cuenta, de mucho estudio y de mucha cuenta. Bueno, regresando. Porque si resultaba que la materia no era constitucional, entonces ya es ocioso estudiar la pregunta, ¿no? Es como lo que te pasa con los conceptos de violación. A ver, ¿qué conceptos de violación pones primero? ¿Los de fondo o los de forma? Los de forma, porque si pega el concepto de forma, entonces ya no entran al fondo, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí sucede una situación similar. Por eso se estudió eso primero. Y esa discusión de la Corte, he de decir que al menos para mí, me resulta una de las más interesantes. Porque en el fondo lo que se discutió fue los conceptos de democracia. Porque hay distintos conceptos de democracia. Hay un estupendo libro de don, ahí iba a decir Claude Lefort, pero no es Claude Lefort, es don Leonardo Morlino, que por cierto me aviento el comercial, en el número actual de la revista Justicia Electoral, que es la revista del tribunal, y que ustedes pueden ver ahí en internet, Alexander Reyes, otro profesor de la Escuela Judicial, y yo, entrevistamos a Leonardo Morlino. Leonardo Morlino es probablemente junto con Adam Przeworski, uno de los dos politólogos hombres, también hay politólogas mujeres, estoy pensando Pippa Norris, por ejemplo, Janina Welp, más importantes que hay actualmente. Y era un libro que tiene don Leonardo Morlino que se llama Cambios hacia la democracia, editado hace 2 años en México por Siglo XXI. Un buen libro. Es un buen libro si ya tienen bases de ciencia política. Si no, puede ser un poquito abstruso. Recoge al menos 11 conceptos de democracia. Hay libros que hablan de 50 conceptos de democracia y no me lo estoy inventando. Entonces alguien me levanta aquí la mano y me dice, oye, doctor, pero pues es gente que fuma orégano. A ver, ¿cuál es el concepto constitucional de democracia y quedémonos con ese? Y si algo nos dejó clara el debate de la Corte, es que no hay un concepto único, ni siquiera de democracia, en nuestra Constitución. No lo hay. No lo hay. Porque el artículo, por ejemplo, el 35, nos habla de democracia representativa, pero también nos habla de democracia participativa cuando habla de estos mecanismos. Pero los artículos que tienen que ver con los pueblos y comunidades indígenas nos hablan de democracia comunitaria. Pero el artículo 3 constitucional nos habla de un concepto sustancialista de la democracia cuando habla de la democracia como forma de vida. 4. Y como bien señaló el presidente de la Corte, don Arturo Saldívar, hay un 5º concepto de democracia en la Constitución, que es el concepto de democracia deliberativa. Por lo menos hay 5 conceptos de democracia en nuestra Constitución. Olvidémonos de los 11 y de los 50, quedémonos con 5. Entonces, el debate inicial en la Corte tiene que ver con eso. ¿Qué entendemos por democracia? Entonces, no podemos decir acríticamente, no, pues es que ya lo hice la Constitución, porque, a ver, ¿a cuál? ¿A cuál? Porque los artículos que hablan de pueblos y comunidades indígenas hablan de democracia comunitaria, porque el 3 constitucional te habla de democracia sustancialista, porque el 41 y el 35 te hablan de democracia representativa y de democracia participativa. Porque cuando se habla, por ejemplo, de consultas, se habla de democracia deliberativa. Entonces, hay distintos conceptos de democracia. Probablemente lo que tenemos que asumir es que hay veces que funciona un concepto y no el otro. Por ejemplo, si estamos discutiendo los requisitos de elegibilidad, estamos hablando de democracia representativa. Pero si estamos hablando de procedencia de consulta popular, estamos hablando de democracia representativa. Pero si vamos a discutir, por ejemplo, un tema que a mí me resulta tan caro, que es el de la agenda gerontológica. Si estamos hablando de la consulta, del derecho a la consulta de las personas adultas mayores, estamos hablando de un concepto deliberativo de democracia. Y todos estos están en la Constitución. Entonces no es tan fácil. Porque luego dicen, ¿no? Ah, es muy sencillo, el estricto apego a lo que dice la Constitución. Y si dice varias cosas, hay un capítulo de Los Simpson donde Ned Flanders está hablando con Dios. Algo le fue mal, ya ven que a veces es como Job, ¿no? Algo le fue mal
Se te está diciendo a Dios, Dios, pero ¿por qué si hice todo lo que dice la Biblia, hasta las cosas que se contradicen con las otras cosas? ¿Se acuerdan de ese capítulo? Eso nos pasa a veces en el derecho y en la Constitución, y tiene lógica, porque la interpretación jurídica deviene de la interpretación religiosa, ¿no? Porque en ambos casos partimos de un texto autoritativo, y esto no lo digo yo, pelense con Hans-Georg Gadamer, si es que se quieren pelear con el mejor teórico de la hermenéutica del siglo XX, que desde luego podríamos pelear. Bueno, entonces, esa es eso es lo que se discute. Por eso, por ejemplo, en el proyecto uno ve una visión. A ver, es que no se puede consultar porque incide en cuestiones de derechos humanos. ¿Se acuerdan que así venía el proyecto? Y es un proyecto sólido y tiene razones. Y en la discusión se dice, no, a ver, es que no es respecto de la procedencia de acciones penales, sino de la justicia transicional, del derecho a la verdad, que ha tenido mucho efecto en países como Perú o como Guatemala, y que no necesariamente tiene que ver con el fincamiento de responsabilidades, sino con la decisión de un pueblo de hurgar en las heridas de su pasado o dejar que éstas cicatricen con la pus y la podredumbre que se va a quedar abajo. Pero esa es una decisión, esa es una decisión. Entonces habrá que drenar de alguna otra manera. Perdónenme la referencia médica, pero me parece que puede ser ilustrativa. Bueno, entonces, esa es la función, la primera parte de la función que desarrolla la Corte en consulta popular. La segunda función que desarrolla la Corte es la evaluación de la pregunta. La evaluación de la pregunta. A ver, en materia de democracia participativa hay reglas, digamos, teóricas, pero que son producto del sentido común, casi podríamos decir, de cómo se debe redactar una pregunta. Una pregunta no debe estar redactada, en primer lugar, una pregunta debe estar redactada de forma clara, de forma entendible, tomando en cuenta cuál es el público al que va dirigido. Supongamos que yo asuma que, bueno, pues esta es una actividad de una escuela judicial electoral del tribunal electoral y que entonces va a estar gente aquí que le interesa lo electoral. Entonces, por ejemplo, yo podría decir circunscripción o decir sección electoral o decir padrón electoral sin tener que definirlos, porque asumo que ustedes son gente que conoce lo electoral y que incluso sería una grosería de mi parte hacia ustedes tratar de explicar el Padre Nuestro al Papa, ¿no? Diríamos, porque se asume que ya se sabe. Pero cuando el público es un público general, tú tienes que explicarlo de otra manera. Si a mí me pidieran dar esta plática, por ejemplo, a estudiantes de preparatoria, probablemente mi terminología sería distinta. Probablemente mi forma de exposición sería distinta. A lo mejor entraría caminando como camina Kuno, el TikToker, ¿no? Por ejemplo. Por hacer una cita, ¿no? O empezaría y llegaría con ustedes diciéndoles, ¿qué pasó, cotorros, no? Quioña, les diría. Pero bueno, como estamos en un público, o sea, tú te tienes que adaptar al público. El público no se tiene que adaptar a ti, tú te tienes que adaptar al público. Y varios de ustedes que seguramente dan clases o hacen exposiciones saben que esto es así. Entonces, ¿cuál es el público de la consulta popular? Toda la ciudadanía. Entonces, se debe de buscar que las preguntas de la instrumentos de democracia participativa sean tales que sean entendibles. No por los doctores en derecho, no por las doctoras en derecho, no, porque insisto, no son figuras de la tecnocracia, sino de la democracia, sino por toda la ciudadanía. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que no deben llevar implícita una orientación, no deben de llevar implícita una intencionalidad de que la ciudadanía vote en un sentido o en otro. Y aquí permítanme poner un ejemplo que voy a tomar de la cuenta de Twitter de mi brillante compañera de la Escuela Judicial, que es la profesora Alejandra Tello. Déjame, voy a entrar a Twitter. Es que ella subió una pregunta que es un ejemplo de una pregunta mal hecha. Se las quiero leer porque es el ejemplo de la pregunta mal hecha. Miren, estoy entrando. A ver, aquí, vamos a buscarla. Es que es un estupendo ejemplo de una pregunta mal hecha, por eso se las quiero leer textualmente como la subió Ale.
Es que ya tuiteó varias cosas, entonces. Permíteme tantito, pero van a ver que vale la pena que me tengan un poquito de paciencia. Ya a mi edad cada vez más tengo que pedir paciencia. Pero va uno pasito a pasito. Aquí está. Dice Ale. Esta es la pregunta que se hizo en Bolivia. La voy a leer tal y como se hizo. No la voy a calificar. Ustedes la van a analizar. Dice, que la canción. Ay, perdón, se me movió. Perdón. Ya la había encontrado. Me enoja mucho la incompetencia, sobre todo. ¿No quiere que le ayude a leerla? ¿La tienes ahí? Es una que está en amarillo. Ajá, la del artículo 6, ¿no? Esa, mira, léela, por favor. Ok, dice... Pregunta para la revocatoria de mandato popular del presidente y vicepresidente de la República. La pregunta a realizarse en el referéndum revocatorio de mandato popular nacional será: ¿usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el presidente Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera? Muchas gracias. ¿Se fijan que tiene, muchas gracias, Carla, te lo estimo. ¿Se fijan que tiene una intencionalidad? La continuidad del proceso de cambio. ¿Se fijan? Está adjetivado. O sea, está construido de manera tal que, a ver, es muy claro. Si estás en contra de eso, ¿qué eres? Un conservador o una conservadora. Porque un conservador o una conservadora, por definición, es quien está en contra de un proceso de cambio, ¿no? O sea, porque es que quiere que se conserven las cosas como están. Punto. Pues claro, eso está redactada de manera tal que tiene una intencionalidad. Entonces, se debe de buscar que las preguntas, en la medida de lo posible, sean neutras. En la consulta, yo siempre les pongo un ejemplo. Cuando ustedes todavía no habían nacido, que se dio el famoso caso del Fobaproa, o sea, esto de que las deudas de los bancos las asumía el Estado mexicano para salvar el sistema bancario, imagínense que se hubiera consultado si se hacía o no se hacía. Imagínense que la pregunta hubiera sido: ¿está usted de acuerdo con que se salven a los bancos? Pues la mayor parte han dicho que se mueran. Los bancos me cobran mucho interés. Pero imagínense que la pregunta hubiera sido: ¿están ustedes de acuerdo con salvar los ahorros de las mexicanas y los mexicanos? No, pues sí, ¿no? Mi abuelita ahí tiene 50,000 pesos y no que me va a heredar, ¿no? ¿Se fijan cómo la redacción puede orientar el resultado? Entonces, se debe de realizar un control sobre la claridad de la pregunta y la intencionalidad de la pregunta. La pregunta debe ser lo más neutra posible. Ahora, en la revocatoria de mandato, yo sé que la revocatoria no es nuestro tema, pero es que quiero hacer la comparación. En la Ley Federal de la Revocatoria de Mandato, sí se estableció la pregunta. La pregunta está, que ya ven que le acaba de hacer control constitucional la Corte, ahí sí en juicio, porque fue acción de inconstitucionalidad. En la revocatoria de mandato, la ley define la pregunta, pero es que la ley sí lo puede definir porque la revocatoria es para el cargo de presidente, pero la consulta popular puede ser para muchos casos, no sabemos para cuáles, ¿no? Pues por lo tanto, la ley de consulta popular, la ley federal de consulta popular, no puede contener la pregunta. La ley de revocatoria sí, porque además es para un supuesto, pero la consulta popular que sea amplísima, pues esa no. Entonces, la Corte realiza esas dos funciones. Si el tema puede o no consultarse y si la pregunta está bien redactada. Como ustedes saben, esta no fue la primera consulta popular que llegó a la Corte. Ya hubo en ocasiones anteriores peticiones de consulta popular que llegaron a la Corte y que la Corte rechazó justamente por un tema de constitucionalidad, que porque tenía que ver, por ejemplo, con cuestiones fiscales. Entonces la Corte dijo, no, pues no. Ahora, cuando la Corte dice que la materia no es constitucional, entonces ya no entra al análisis de la pregunta. No nos corresponde, no me corresponde a mí aquí en esta plática con ustedes evaluar la consulta popular ni calificar de ninguna manera la celebración de la misma o su organización o la calificación que hizo la Corte. Yo soy, y perdón, a lo mejor habrá quien lo vea como defecto, yo trato de ser siempre muy respetuoso de las decisiones de la Corte y de los tribunales en general. Yo sé que hay gente que no bien ha acabado la sesión y ya está tuiteando
y haciendo sesudísimos artículos de por qué estuvo mal o por qué estuvo bien. Yo reconozco que no tengo esa capacidad y que tengo el defecto de necesitar leer una sentencia antes de opinar de ella. Y asumo que puede ser un defecto. Hay quien tiene la virtud de poder opinar de las sentencias sin leerlas. Probablemente es una virtud. Habrá algún mecanismo de mentepsicosis que les permita hacerlo. A veces lo que sí puede uno hacer es, de la discusión, está uno viendo la discusión, puede uno opinar. Una cosa es opinar la discusión y otra cosa es opinar la sentencia, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero hay en la revista Voz y Voto, que ustedes seguramente conocerán, en el número más o menos de mediados del año pasado, poquito después de la consulta popular, escribí un artículo exactamente sobre eso, sobre la consulta popular, sobre los procedimientos y demás. Y bueno, ahí podrán ustedes ver un poquito más de mis opiniones que pueden compartir o no acerca de la consulta popular. Bien, yo quisiera dejarlo hasta aquí. Prácticamente quedan 15 minutos para que podamos tener la oportunidad de escucharnos, de que hagan ustedes sus comentarios, preguntas en su caso, intentaré esbozar, si es posible, algunas respuestas, pero sobre todo también, pues, escuchar sus reflexiones o sus comentarios, que creo que sería, desde luego, muy, muy valioso. Vamos a abrir aquí, tenemos dos, una más, que haya tres manitas, ya tenemos tres. Mirna, que me da mucho gusto toparme de nuevo con Mirna, con Aldrin, con Omar, y con todas y todos. Adelante, Omar, te escuchamos. Gracias, doctor. Buenas tardes para todas y para todos. Son varias preguntas, si me permite. Primero, no sé si nos pueda decir el número de sentencia, esa que hablaba de derecho parlamentario, creo que es por ahí del 26 de enero, pero no supe cómo buscarla. Entonces, esa sería la primera pregunta. Después, el día de ayer y hoy, para mí es la primera vez que escucho el término tecnocracia, pero entiendo que es por órganos técnicos, ¿no? Ajá. ¿Puede coexistir la tecnocracia y la democracia o necesariamente es una u otra? Después, pienso que cuando se dice que lo resuelva la Suprema Corte, salvo su mejor opinión, es muy ambiguo, ¿no? Porque hay dos salas y hay un pleno. Entonces, ¿qué órgano de la Suprema Corte debe de resolverlo? Pienso que sería necesario acotarlo, ¿no? Y ya, eran esas. Gracias, doctor. Ok, la primera, déjame, estoy checando aquí mi teléfono porque quiero darte el dato. ¿Me preguntabas por cuál sentencia, perdón? La que nos comentó al principio, que habían entrado como que era un fondo de derecho parlamentario, algo así, sobre sí. la Jocupo, perdón. Aquí está, mira, es el sub-JE, o sea, juicio electoral, sub-JE 281 de 2021 y acumulado. Sub-JE 281 de 2021 y acumulado. Y el sub-JDC 1453 2021 y acumulado. Sub-JDC 1453 2021 y acumulado. Gracias. Lo segundo, a ver, la tecnocracia. Ok. La tecnocracia es una forma moderna de la aristocracia, si nos remitimos a las formas clásicas de gobierno. La tecnocracia, ¿quién es un tecnócrata? Un tecnócrata es un especialista. Digamos que a lo mejor yo, por ejemplo, sería un tecnócrata porque se supone que soy, no sé, un especialista en estos temas. Pero ese es un tecnócrata o un técnico, por ejemplo. Pero la tecnocracia implica que las decisiones políticas la tome solamente los técnicos, no el pueblo. O sea, es asumir que gobernar es una cuestión eminentemente técnica que tienen que decidir las personas más preparadas, no el pueblo, porque el pueblo no sabe. O sea, esa es la postura de la tecnocracia. La democracia es que en las decisiones políticas, participe el pueblo. Alguien diría, la ciudadanía. Está bien, ahorita nos vamos a poner sutiles con los términos, pueblo o ciudadanía. Ahora, la democracia no excluye la técnica. No excluye la técnica. Por ejemplo, la función de la Corte es una función técnico-jurídica, pero eso no la vuelve tecnocrática, porque la Corte no está diciendo quién debe gobernar. La Corte está decidiendo los asuntos que están dentro de su competencia, ¿no? No sé, las funciones propias del Banco de México son funciones técnicas. ¿Quién tiene que estar allí? Técnicos especialistas, técnicas especialistas. Entonces, la democracia no es la negación de la técnica, sino simplemente es asumir que en las decisiones meramente políticas
tienen que participar la ciudadanía de alguna manera. La tecnocracia es, en su sentido puro, la exclusión del pueblo o de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. No sé si más o menos muy claro. Y tu tercera pregunta, ¿me la recuerdas, Omar, por favor? Sí, si debíamos, en estas disposiciones que dice que resuelva la Suprema Corte, se deberían de acotar al Pleno, entendiendo que hay órganos diferentes, ¿no? Ok, en materia electoral, la Corte decide en pleno, porque el Pleno decide acciones de inconstitucionalidad, el Pleno decide las contradicciones y el Pleno decide las consultas populares. Entonces siempre es el Pleno, siempre es el Pleno. Muchas gracias, Omar. Mirna, adelante, te escuchamos. Hola, doctor. Buenas tardes. Siempre es un gusto saludarlo siempre y me deja con 20,000 dudas en sus clases. Qué bueno. Pero bueno, trataré de ser breve. Una, respecto a la atribución de la Suprema Corte para definir la pregunta, entiendo que en la consulta popular, pues bueno, sí tendría toda la competencia, totalmente. Pero en cuanto a la revocación de mandato, pues se supone que el Tribunal Electoral también es un tribunal constitucional y bueno, es especialista en materia electoral. Creo que, en mi opinión, creo que estaría más acorde con que él hubiera sido, ¿no? Pero bueno, ahí no sé, no lo defino bien. Y bueno, también, ¿cómo definiría el término que mencionó de extorsión democrática? ¿Y por qué mencionó que los franceses desconfiaban de la labor de los jueces? Exactamente. Gracias. Gracias a ti. Bueno, te agradezco primero por compartir nos compartes tu opinión acerca del tema de la revocación. Lo segundo, es un término que utiliza Roberto Gargarella en su último libro, se llama Por una democracia dialógica, y tuve la gran suerte de presentárselo en la Feria Internacional del Libro Jurídico de la Suprema Corte el año pasado. Y se los digo no por mí, sino porque ahí en el YouTube está el video donde participa, por ejemplo, el propio Roberto Niembro, participa el propio Roberto Gargarella, ¿no? Hay que escucharlos. Gargarella habla de extorsión democrática porque dice que, o sea, en lo que él entiende por extorsión, lo que yo entiendo que él entiende, perdón, por extorsión democrática, es cuando la ciudadanía solo puede optar por A o por B, cuando la ciudadanía no puede participar en la discusión. En los mecanismos de consulta, por ejemplo, no se trata de A o B, se trata de que la gente dé su opinión, dé su información, dé su sentir, se exprese. Lo que tenga que decir, lo que quiera decir. En cambio, en los mecanismos de decisión donde nada más puedes decir, pues sí quiero que se quede, no quiero que se quede, sí quiero que se construya, no quiero que se construya, o incluso en el voto, dice él, voto por fulano y no voto por perengano, él dice que es extorsión democrática porque no puedes decir todo lo que tienes que decir. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo que él mismo pone. ¿Les ha pasado que tú votas por un partido o una candidatura a pesar de que no te convence todo lo que dice? O sea, de 10 cosas que dice, estás de acuerdo en 7, en 2 como que, y en 1 estás en contra. Pero digamos que, pues como por la mayoría si estás a favor, pues votas por ese, ¿no? Pero tú no puedes decir, sí quiero estas políticas que propones, sí quiero estas acciones que propones, pero te prohíbo esta otra porque creo que está mal. A eso le llama él extorsión democrática, porque la ciudadanía no se puede expresar, a eso es a lo que se refiere él. ¿Y tu última pregunta cuál era, Mirna? ¿Por qué mencionó que los franceses desconfiaban de la labor de los jueces desde hace varios siglos? Ah, ya. Bueno, eso fue muy claro en la discusión, en las discusiones en el seno de la legislatura francesa, por ejemplo, Robespierre, ¿no? Que Robespierre era abogado, pero desconfiaba profundamente de los abogados. Porque los franceses desconfiaban de los jueces porque los jueces habían sido los representantes del poder real. Y ellos estaban en contra del rey, obviamente, sobre todo ya después de que pues, le cortaron la cabeza a Luis Capeto, porque ya ni siquiera era rey, ya era Luis Capeto. Y es un caso raro, ¿eh? Es un caso donde el Congreso le puso apellido, porque el Congreso cuando le quita la calidad de rey le dice, te vas a llamar Luis Capeto. Luis Capeto, pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado,
Porque en la doctrina constitucional clásica francesa, el único representante popular es la legislatura, es el parlamento, es la asamblea. Y las leyes son emanación de la soberanía popular, que está representada en la asamblea. Como los jueces no son depositarios de la representación ni de la soberanía popular, no pueden estar en contra de lo que quiere la soberanía. Porque entonces el soberano no sería el pueblo por conducto de sus representantes, sino el soberano serían los jueces, cuando los jueces no han sido electos. Entonces, por eso le quitan a los jueces, o no les dan a los jueces la facultad, a la judicatura, la facultad de control constitucional, ni la facultad de interpretar, porque dicen, los jueces no pueden interpretar la voluntad popular. Lo que tienen que hacer es aplicarla. Esa es la razón por la cual sucede esto, Mirna. Perdón, retomando esta idea, en las escuelas de derecho hubo una temporada en que también se manejaba mucho esa idea, al menos aquí en México, ¿no? Había una corriente. Bueno, yo he tenido algunas fricciones con algunos abogados que son de esa idea. La ley se aplica, no se interpreta. Entonces supongo que tiene también cierta influencia de allá, de Francia. Sí, hay corrientes acerca de la interpretación del derecho, ¿no? Yo creo que podríamos decir que hay ciertas normas que no requieren interpretación. Por ejemplo, tienes 15 días para presentar la demanda, o para ser presidente de la República tienes que tener 35 años. Parece que no requieren mucha interpretación, ¿no? Pero la realidad es que hay muchas normas también que sí requieren interpretación. Sí requieren interpretación. Entonces, creo que es difícil, o seguramente más bien, creo que es mejor tomar una postura flexible frente a esto y asumir que hay veces que no se requerirá, hay veces que sí se requerirá la interpretación. Y sobre todo cuando haya un debate entre la ley o el acto y la Constitución o un tratado internacional, seguramente se requerirá interpretación. Muchas gracias, Mirna. Aldrin, adelante. Muchas gracias, doctor. Siempre es un gusto escucharlo. Siempre anoto libros, películas, datos importantes o datos curiosos que usted siempre menciona en sus exposiciones. Primero, esto va a sonar como comercial, doctor. Esta definición de Carneluti, yo la leí, la aprendí en un artículo suyo que publicó, me parece que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se tituló Medios Alternativos de Resolución de Conflictos. Usted ahí cita a Carneluti y a Niceto Alcalá. Mi pregunta es muy breve, maestro. No sé si escuché bien o escuché mal. Usted dijo que el derecho electoral forma parte del derecho constitucional. ¿Y por qué sería la razón? Si es que sí. Particularmente en el caso mexicano, porque la regulación electoral que contiene nuestra Constitución, particularmente, pero no exclusivamente el artículo 41, es tan vasta, tan detallada. O sea, nuestra Constitución te habla lo mismo de los principios constitucionales de la materia que de los minutos que tiene cada partido para transmitir sus mensajes. Entonces, es tan amplia la regulación constitucional de lo electoral, que creo que eso justifica, en el caso mexicano, asumir que el derecho electoral forma parte del derecho constitucional. Muchas gracias por el comercial, Aldrin. Gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, bueno, pues es que hay que recurrir a los clásicos, ¿no? Una vez una muy destacada alumna a la que le pedí que me ayudara a revisar un texto, me decía, es que este autor ya está muy viejo. Digo, pues sí, pero es un clásico, ¿no? Pero bueno, no todos los viejos son clásicos. Noemí, adelante, Noemí. Gracias, buenas noches a todas y todos. Buenas noches, doctor. Gracias. Mire, a mí yo me quedé, así como Mirna, me quedé con este concepto de extorsión democrática. Y ahorita que mencionaba usted sobre que la misma forma de elegir a nuestras autoridades pudiera ser una extorsión democrática, me vino a la mente un asunto que esta semana acá en el Tribunal Local de Tamaulipas se analizó y me gustaría escuchar su opinión. Es un asunto en donde dos diputadas, antes de tomar protesta como diputadas, hacen un cambio de bancada. Entonces, eso
hubo una decisión dividida de parte de las magistradas y los magistrados del tribunal local. Uno decía, la mayoría decía que era un tema de derecho parlamentario y la minoría decía que era un tema precisamente de la voluntad ciudadana, que ahí no había elementos para justificar el cambio de bancada y entonces era como una especie de, no fraude a la ley, pero sí al pueblo, ¿no? Pues la decisión. Me gustaría escuchar su opinión. Gracias. Gracias. El contexto de la frase de Gargarella, que también está en 10 tesis acerca de la derrota del derecho en América Latina, es que Gargarella no es que está en contra de que haya las votaciones, lo que dice es que el problema que tenemos en la actualidad es que han desaparecido todos los, o que en gran parte de América Latina, han desaparecido otros mecanismos de participación democrática del pueblo y nos hemos centrado solo en el voto. Y Gargarella no está pensando en la democracia participativa. Él no es un participatólogo, por ejemplo. Él está pensando en los mecanismos de democracia dialógica. Entonces, lo que Gargarella dice es, nos hemos quedado solo con eso. Entonces, resulta que en muchos lados, en muchos países, la única participación que tiene el pueblo es votando por sus representantes. Lo que Gargarella quiere es que haya otros mecanismos, como las consultas, los foros, lo que ahora conocemos como parlamento abierto, ¿no? Ahora, que cumplan ciertos requisitos, pues. Entonces, insisto, o sea, porque si no va a parecer que yo estoy en contra de las elecciones. No, desde luego, digo, claro, o sea, lo que estoy diciendo es que Gargarella dice que esto hay que complementarlo con otros elementos. Y yo mismo decía, Gargarella usa una frase fuerte porque necesita que la idea pegue, ¿no? Entonces, pues necesito usar una frase así como contundente, pues. Bueno, yo lo que diría, siendo desde luego muy respetuoso con todos los tribunales, pero en particular con el tribunal de Tamaulipas, que conozco a varias personas que han sido magistrados o que lo son. Yo lo que diría es que es justo uno de los temas que tenemos con el derecho electoral y el parlamentario. ¿Hasta dónde llega? Porque, por ejemplo, en materia de coaliciones, se establece que si las coaliciones son legislativas, dentro del convenio de coalición se precisará de qué partido proviene la candidatura y a qué bancada se va a integrar una vez que gane la persona propuesta, ¿no? Entonces, hay un convenio de coalición. Pero por otro lado, también el derecho parlamentario mexicano no ata, como sí sucede en otros países, no obliga a la permanencia en una misma bancada para conservar la curul. Hay países que sí, hay países que te dicen, si tú eres expulsado de tu grupo parlamentario o si renuncias a él, tienes que dejarles la curul, porque te eligieron en base a la plataforma y las propuestas de un partido político. El derecho parlamentario mexicano no es así. El derecho parlamentario mexicano permite que una persona migre de un grupo a otro, incluso no una sola vez. Hay gente que ha migrado 3 veces en una misma legislatura. Entonces, diría yo que justamente este es uno de los linderos, ¿no? Entre el derecho electoral, porque estamos hablando de un tema de un convenio de coalición, y el derecho parlamentario, porque estamos hablando ya, usted lo puntualizaba con claridad, todavía no han tomado protesta, pero ya son diputadas electas. Entonces, sí, es justamente uno de los elementos, uno de los casos linderos entre derecho electoral y derecho parlamentario. Bien, pues estamos sobre el tiempo. Yo les quiero agradecer mucho su paciencia y su tolerancia a la clase anterior y esta. Desde luego agradecer cumplidamente al doctor Alfonso Herrera la invitación para estar con ustedes y desde luego amablemente al maestro Atos que nos haya acompañado en esta sesión. Alfonso es, desde luego, probablemente el especialista en Derecho Procesal Constitucional en México. Lo digo haciéndome cargo del comentario. Hay muchas plumas muy, muy brillantes, pero desde luego destaca la de Alfonso. Entonces, participar en un diplomado que él organiza y coordina, la verdad es que a mí me da mucho gusto y lo considero un honor. Y quedo amablemente a la disposición de ustedes, aquí en la Escuela Judicial. Estoy también en redes. Les voy a poner mi cuenta de Twitter. Por si les puede resultar interesante. Ahí está. También estoy en Facebook, pero en Facebook es más bien para los piolines del día y para compartir fotos de chiquito y pues bueno, donde más bien creo que se da una discusión jurídica muy interesante es ahí en Twitter. Desde luego les recomiendo seguir a Alfonso, que
comparte mucha información muy interesante de todo esto. Les agradezco entonces sus comentarios, les deseo que se continúen con salud y que concluyan exitosamente este diplomado, agradeciéndoles también que consideren como óptimas las opciones de formación y de educación que les ofrece la Escuela Judicial Electoral. A varios de ustedes me los he topado en otras actividades de la escuela, me da mucho gusto, y ojalá quienes no, pues se conviertan en asiduos o en asiduas de nuestras actividades. Muchas gracias y muy buena tarde. Doctor, muchísimas gracias a usted. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos. Muchas gracias, doctor. Excelente fin de semana a todos. Gracias, buena tarde, hasta luego. Gracias, doctor. Nos vemos. Bonito